Hola, ¿qué tal? Ya después de la competencia de Urskill regreso nuevamente con un video tutorial. En esta ocasión quiero retomar algo de Java Swing. Hace mucho tiempo me habían pedido que explicara cómo hacer JTable personalizados y por esa razón hice este ejemplo que les quiero compartir. Bueno, entonces inicialmente ya tengo acá el proyecto, no me voy a sentar a codificar paso a paso pues para que el video no se haga muy largo, sino que más bien voy a explicar la lógica que desarrollé para tener ese resultado final que sería un JTable personalizado. Acá ustedes pueden ver que el encabezado está personalizado, tiene un encabezado color gris oscuro, el texto de fondo de las columnas es blanco, vemos que los datos numéricos acá son verdes y están centrados y los datos de texto están alineados a la izquierda. Asimismo yo puedo seleccionar toda la fila y cada vez que navegue en alguna de las celdas va a tener un gris oscuro que resalta la posición. Entonces todo esto hace parte de la personalización. Adicionalmente, cuando yo le doy doble clic a algún elemento, vemos que los elementos están bloqueados, las celdas están bloqueadas, pero yo puedo definir celdas en específico que yo puedo desbloquear. En este caso yo puedo ingresar un dato numérico y va a tener el color de los datos numéricos que yo acabo de definir también. Listo, les voy a explicar entonces todo ese proceso. Antes que nada les muestro acá que en mi blog tengo la última entrada que se llama cómo hacer un JTable personalizado y acá explico paso a paso todo ese proceso que les voy a explicar también en este momento. Es el resultado final. Acá ya le vinculé componentes gráficos dentro de las celdas y ya tenemos eventos de esos botones, pero eso lo haremos en un video posterior. Tengo la estructura del proyecto, explico cada una de las clases y les comparto al final todo el código fuente, tanto en el blog como por acá en mi enlace a GitHub, donde ya subí el proyecto que ustedes puedan consultar. Entonces pueden ver acá en el SRC, tengo las carpetas, tengo en GUI la ventana de la tabla y acá está todo el código fuente para que lo puedan ver y lo puedan aplicar en sus proyectos. ¿Listo? Entonces les explico rápidamente. Tengo el proyecto estructurado de esta manera, tengo una clase aplicación que es la que simplemente inicia el llamado a la ventana principal. Tengo la clase ventana tabla que corresponde a una ventana con el JTable como les mostré. Yo esto lo hice con Windows Builder. Si ustedes no saben cómo crear componentes gráficos usando Windows Builder, pues también tengo un video en mi canal que pueden consultar. Entonces simplemente la ventana es así, muy sencilla, y pues el código fuente está acá. Listo, ahorita lo explicamos. Tengo también esta parte de un paquete VO donde hay una clase persona VO que corresponde a un pojo simplemente. Esta clase tiene todos los datos que se van a presentar en esta tabla. Entonces yo luego los lleno utilizando el constructor por defecto, donde asigno los valores y tengo los métodos set y get que van a retornar para poder ingresar toda la información acá. Esa información la lleno paso a paso utilizando ese constructor, ¿sí? Haciéndolo directamente, quemándolo desde código. Pero ustedes perfectamente, ahorita les explico en qué parte, pueden cambiarlo para que se conecte a una base de datos y puedan alimentar su tabla desde una base de datos como tal. Tengo también acá el paquete utilidades, donde inicialmente tengo una clase utilidades con estas constantes que representan a cada una de las columnas de la tabla. Entonces tenemos por acá documento, nombre, dirección, teléfono, profesión, edad, nota 1, nota 2, nota 3 y promedio que corresponde a todo esto, ¿sí? Estoy simplemente definiendo como un ID para esas columnas porque más adelante les muestro dónde lo utilizo. Lo mismo esta fila seleccionada que es como una bandera que yo voy a poder utilizar y es de forma estática para facilitar todo el desarrollo. Tengo ya esas tres clases que son fundamentales para la personalización. Inicialmente tengo el modelo de la tabla que hereda de Default Table Model para poder mandarle el modelo con el que la tabla se va a alimentar, y a ese modelo le asigno los títulos que correspondería a todo lo que se va a mostrar acá en las columnas del encabezado y los datos que sería toda la información que se va a mostrar. Listo, que se va a cargar ahí. Eso luego se le asigna por parámetros al constructor y se envía al método setDataVector donde se alimentará el modelo. Adicionalmente se sobrescribe el método isCellEditTable que recibe las filas y las columnas para indicar cuáles van a ser las celdas que se pueden editar o cuáles no. En este caso vean que estoy utilizando nota 1, nota 2 y nota 3 de la clase utilidades, que es la que les mostré. Entonces estoy utilizando estas tres de acá. Con esas tres de acá que serían el número 6, 7 y 8 correspondientes a la columna. Listo, estoy indicando que estas columnas van a poder ser editables. Entonces se pregunta, si la columna que le está llegando es diferente a nota 1, diferente a nota 2 y diferente a nota 3, entonces retorne falso para la edición. De lo contrario, retorne true. Y por esa razón es que yo acá puedo editar estas columnas, pero
estas otras no las puedo editar. Listo, entonces esto es lo que hace este método de acá y no lo permite hacer la clase modelo tabla. También tengo gestión encabezado. Este gestión encabezado es una clase que me va a permitir básicamente personalizar el encabezado como tal. Listo, entonces el hecho de que tenga un color gris oscuro que diga tabla seguimiento como por acá, que sería un set update text, y que tenga un color de fondo blanco para el texto, lo vamos a definir en esta clase. Esta clase implementa la interfaz table cell renderer y usa el método get table cell renderer component, donde le llega el componente de la tabla, le llega el valor o el elemento pues que tiene internamente el encabezado, le llega si se ha seleccionado, le llega un foco, le llega las filas, le llega la columna, y con base a esa información creamos un JComponent que luego va a ser el que permita personalizar. Por ejemplo, aquí a este JComponent le podemos asignar un 80, por defecto tenía 30. Entonces eso lo que va a hacer es que me crea nuestro encabezado con un ancho y un alto definido. Entonces acá ya tengo este ancho para el encabezado, diferente a como lo tenía antes con el 30. ¿Sí? Ya ustedes pueden mirar entonces qué valores le van a vincular para personalizar esto. Si yo quisiera también podría entonces cambiarle los colores. Acá voy a comentar esto y vamos a darle un color diferente. Vamos a darle, no sé, 236, pongámosle 84 y pongámosle 89. Si ejecutamos esto vamos a ver qué color nos arroja y entonces tengo ya ese encabezado con un color como salmón. Listo, lo mismo podríamos cambiar en el color de fondo para el texto como tal, o bueno, ustedes ya son libres de definir qué personalización le van a dar al encabezado, y todo eso lo permite gracias a esta clase gestión encabezado que implementa el table cell renderer. Voy a dejar esto como estaba y listo. La otra clase fundamental es esta clase gestión celdas, que también extiende de default table cell renderer, y acá ya vamos a poder implementar el método get table cell renderer component, que también recibe la tabla, recibe el valor como tal de las celdas, recibe un boolean select que me indica si la celda está seleccionada o no, me indica el foco y me indica que recibe la fila y la columna. ¿Para qué? Para poder definir la lógica que yo le voy a dar a mi tabla. Si quiero reconocer, por ejemplo, datos numéricos, si quiero reconocer datos de texto, si quiero reconocer componentes gráficos, acá es donde vamos a poner toda la lógica, toda la magia para eso. Esta clase entonces tiene un string tipo por defecto que va a ser de tipo texto. Entonces inicialmente vamos a decir que todo lo que le llegue a las celdas va a ser de tipo texto. Tengo por acá estas fuentes, una fuente normal que sería de tipo Verdana, y tengo otra fuente también Verdana pero ya es en negrilla. ¿Para qué? Para utilizarla más abajo. Ese tipo que defino acá lo voy a tener un constructor explícito, un constructor con parámetros, donde cada vez que yo haga la instancia a esta clase, entonces me recibe el tipo de la celda en la que voy a trabajar, ya que esta clase tiene la propiedad de que cada evento que yo ejecute sobre las celdas va a ser llamado a esta clase. Entonces por eso es importante saber cuál es el tipo de dato que las celdas mantienen. ¿Listo? Y acá en el get table cell renderer, entonces vamos a controlar la lógica de las tablas y inicialmente voy a definir los colores con los que voy a trabajar. Es decir, esos colores son los que me van a permitir indicar qué color voy a poner cuando esté seleccionada una fila, qué color voy a tener cuando cambio de celda a celda. Vean que tengo un gris un poquito más oscuro, entonces ahí estoy definiendo eso. ¿Qué color voy a poner cuando los números están seleccionados? En este caso son verdes, pero cuando están seleccionados pasan a ser blancos. ¿Listo? Entonces todo eso lo defino con esos valores por defecto. También tenemos entonces acá esta validación, donde con el valor que le llega como parámetro acá en nuestro método, indica si la celda está seleccionada, entonces póngale un color por defecto. Pero si no, entonces póngale un color blanco. ¿Listo? Que sería entonces ese grisecito que yo le estoy diciendo acá. Cuando está seleccionado, entonces cambia a gris, y si no, pues tenga el color blanco por defecto. Y también tengo estas validaciones que son fundamentales para indicar si el dato que se muestra internamente es un dato de texto o es un dato numérico. Entonces tengo dos métodos o dos condicionales, perdón, que son básicamente lo mismo, son muy parecidas. El tipo que tengo definido en la clase me indica si es texto, entonces haga todo esto. Y si es numérico, entonces haga todo esto, que básicamente es lo mismo. Básicamente lo que cambia es muy mínimo. Acá va a validar si el foco está dentro de esa celda, entonces le va a poner un fondo de selección que sería ese gris un poquito más oscuro. Listo, cada vez que yo navego entre ellos. Y si no, pues le pone el fondo por defecto que sería el gris más clarito.
Entonces solamente va a tener el gris claro los que no se han seleccionado, los que el foco no está ahí. Y posteriormente voy a indicar, venga, si es un dato de tipo texto, entonces alinéemelo a la izquierda. Pero si es un dato de tipo numérico, alinéemelo centrado. Para que veamos un poquito mejor esto, cambiamos esto, pongámosle que no sea a la izquierda, sino que sea a la derecha. Y vamos a ejecutarlo. Solo para los datos de tipo texto. Entonces si lo ejecuto, vean que ya tengo acá, diferente al anterior, los datos alineados a la derecha. Listo, eso es lo que me permite esa personalización. Voy a dejarlo como estaba a la izquierda, pero yo lo tengo entonces acá. También indico acá, por ejemplo, cuál es el color de fondo que tiene la celda y cuál va a ser la fuente que voy a utilizar. En este caso yo le digo que la fuente va a ser normal, que va a ser esa verdana, pero no lo tengo con negrilla. Mientras que el dato numérico, cuando él reconoce que es numérico, igual hace el mismo procedimiento. Los datos se van a poner centrados y va a indicar que si está seleccionado, entonces el color va a ser blanco, y si no, el color por defecto que tiene, que es un verde. Lo mismo para el background, si está seleccionado va a ser fondo, que es el mismo normal que tenemos el gris un poquito más oscuro, y si no, va a estar de blanco. Y además le vamos a poner negrilla a la fuente. Entonces eso es lo que me permite personalizar, como les dije, cada celda dependiendo del tipo de dato que llegue. ¿Listo? En el próximo video que vinculemos componentes gráficos, también vamos a tener que crear una validación para cuando es un componente gráfico, para indicar qué queremos hacer sobre ese componente. Si es un botón, si es una etiqueta, si es una imagen, si es un combo de selección, un checkbox, bueno, ya ustedes mirarán qué es lo que requieren en esa parte. Ya con eso terminamos pues esta clase, ya tenemos esas 3 clases fundamentales para la personalización. Ahora vámonos para la interfaz gráfica, que es nuestra ventana, para ver qué es lo que se hace para construir la tabla. Entonces inicialmente tengo esos componentes básicos que son los del scroll, el panel y la tabla como tal, y tengo una lista de personas que es la que alimenta la información que se presenta en la tabla. Esa lista puede ser quemada o esa lista puede alimentarse de la base de datos, ya ustedes verán cómo lo adapta. Tengo la instancia al modelo de la tabla, que sería pues la clase del modelo del default table model. La clase crea este default table model que luego voy a utilizar más abajo. Todo esto de acá son, digamos, que los componentes gráficos que se inicializan, y tengo acá en el constructor este método construir tabla que llama el método consultar lista de personas. Este método consultar lista de personas simplemente lo que hace es llenarme la lista. Entonces acá es donde ustedes van a hacer la modificación para traer la lista desde la base de datos y luego retornar esa información. Listo, entonces ya después que tengo la lista, voy a crear una array list de los títulos. En nuestro caso esas son las columnas, documento, nombre, dirección, teléfono, las notas, etc. Y luego lo que hago es convertir esta lista a un arreglo de títulos para podérselo enviar al modelo. Simplemente lo que se hace es reasignar los valores y después esos valores se envían al método construir tabla, donde se llena el modelo. Pero también antes de eso creo un arreglo unidimensional o una matriz de tipo object, donde le obtengo la información de los datos que voy a mostrar. Es decir, con base a estos títulos lists y esta lista de personas, obtengo la información y lo guardo acá en data, y luego se manda para construir la tabla. Miremos entonces el método obtener matriz de datos. Este método obtener matriz de datos lo que hace simplemente es recorrer esa lista de información y empezar a asignarla en cada posición de la tabla. Listo, entonces creamos una matriz de tipo lista de personas.size por los títulos. Es decir, si tengo 100 personas a mostrar, sería una matriz de 100 por 7 columnas, que serían estas de acá, la cantidad de columnas que tenga, que en este caso serían estas de acá, son como 10 columnas. Entonces ya lo tengo, y como sé que esas columnas no cambian, sino que lo que cambia es la información que se muestra, es decir, la cantidad de usuarios, pues entonces voy a poner que solamente varíe en X los datos que se van a presentar, pero siempre se mantenga la misma columna. Entonces para eso es importante la clase utilidades, porque acá yo puedo poner utilidades.documento, ya sé que corresponde a 0, utilidades.nombre 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente para poderlo presentar acá. Entonces estoy diciendo que en la fila 0, 0, que corresponde a la 0, 0, voy a tener el documento, ya que es el documento. En la fila 0, 1 voy a tener el nombre. Entonces 0, 1 tengo el nombre y así sucesivamente con el resto de información. Entonces por eso aquí ya estoy llenando nuestra tabla, o más bien la matriz con la que se va a alimentar la tabla, y retorno esa información, esa matriz, que posteriormente se envía a construir tabla. Entonces estoy mandando los títulos y estoy mandando los datos. Y en construir tabla lo que hacemos es
asignarle a este modelo que se instanció los datos y los títulos que se envían al constructor, que posteriormente se envían al método DataVectorDatos para alimentar pues nuestra tabla. Luego de que ya tenemos el modelo creado, entonces se le asigna ese modelo a la tabla de personas, y luego en esta parte vamos a empezar a definir cómo va a quedar nuestra tabla. Entonces vamos a indicar qué o cuál es el tipo de dato que vamos a poner en cada celda dependiendo de la información que va llegando. Por ejemplo, decimos que para la columna utilidades edad, para la columna nota 1, nota 2, nota 3 y promedio, vamos a hacer el llamado a gestión celdas. Entonces decimos que va a ser un set cell rendered, un nuevo gestión celdas, y le indicamos que es de tipo numérico. Entonces estas 5 columnas son de tipo numérico y se le envía a este método y se envía al constructor donde se asigna el tipo numérico. Luego, cuando vaya a ejecutarse algún evento sobre la tabla, pues se reconoce el evento en este método getTableCellRenderedComponent, y por acá en esas validaciones que ya les mostré es donde identifica que para esas columnas vamos a ingresar a este if de aquí. Lo mismo vamos a hacer para el resto de componentes o para el resto de celdas, solo que en este caso ya vamos a utilizar un for para que recorra el resto de celdas, porque ya sabemos que van a ser de tipo texto. Y la lógica que ponemos es que va a recorrerlo la cantidad de veces del tamaño menos 5, y ese menos 5 corresponde a las 5 celdas anteriores que ya validamos que van a ser de tipo numérico. Listo, entonces el resto, o sea las primeras, vamos a indicarle que ya va a ser de tipo texto. Les repito, esto se da ya que en nuestra tabla las últimas 5 corresponden a datos numéricos y por eso las definimos acá en toda esta parte. Entonces las primeras son de tipo texto. Si tuviéramos, por ejemplo, acá, no sé, una columna intermedia donde el teléfono fuera dato numérico, ya no podríamos utilizar este for, sino que asignamos de forma explícita esta línea para la columna teléfono. Y esto ya va a ser parte pues de la lógica que ustedes tienen que empezar a meter en el asunto para que lo podamos entender. Después de eso vamos a personalizar el tamaño de las celdas, por ejemplo. Entonces acá decimos que las celdas van a tener un tamaño 25, que sería este ancho de acá, el color que vamos a definir y cuál es el largo de cada celda. Entonces, por ejemplo, vemos que documento más pequeño con respecto a nombre, aunque podríamos alargarlo, pero ya viene un tamaño predefinido. Lo mismo acá, para los datos numéricos son unas celdas un poquito más reducidas. Eso lo estamos dando acá, donde para cada columna vamos a indicar que Cell Preferred Width tiene 130 para el documento, 380 para el nombre, 350 para la dirección y así sucesivamente. Y vemos que los datos numéricos tienen 100 en las notas, 80 en la edad y el promedio 130. Y eso se puede evidenciar acá. Modifiquemos por ejemplo esto, que no sea 25 sino 55. Vamos a ver cómo queda nuestra aplicación, vamos a ejecutarla y vemos aquí que ya tiene las celdas de un tamaño mucho más grande con respecto al anterior. Listo, y eso es porque modificamos esa sección. Entonces vámonos acá y cambiamos nuevamente 25 o pongámosle un 30 para que no quede tan pequeño. Después de esto personalizamos el encabezado, es donde enviamos a nuestro gestión encabezado lo necesario para que pueda ser personalizado y después asignamos la tabla al scroll. Y el resultado final es lo que ya conocemos, que sería nuestra tabla personalizada. Y esto, recuerden que ustedes pueden consultar el código fuente del proyecto. Acá en mi blog encuentran todo el paso a paso explicado también. Y acá en GitHub van a encontrar el código que pueden utilizar. En el próximo video les voy a mostrar entonces cómo modificar esta tabla y agregarle componentes gráficos como botones o como iconos y el respectivo evento. Espero que les haya servido. Mi nombre es Cristian Henao y nos vemos en una próxima oportunidad.